Todos encontraron el libro de Génesis capítulo 11, desde el versículo 1 voy a leer. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Y se establecieron allí y se dieron unos a otros. Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dieron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Pero esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Hasta el versículo 9 hemos leído. Sí. Los hermanos están llegando, ¿no? Y terminando de su trabajo. Y entonces los miércoles culto de oración, ¿verdad? ¿No? Entonces los miércoles diferente que domingo también. Los domingos también hay cultos, hermano, ¿verdad? ¿No? Entonces domingo poco difícil enfocar. ¿A quién va a enfocar domingos? Porque domingo llega a los hermanos. Pero no solamente hermanos, también invitados también vienen. Entonces, el domingo poco difícil enfocar. ¿A quién voy a enfocar? Para los hermanos de antiguos, como ya después de recibir la salvación, ya más de 10 años, algunos 20 años, sigue viniendo a la iglesia. Algunos recientemente ya entendió la salvación bien. O también algunos ya llegan, ¿no? Sí, para aprender, escuchar el evangelio. Entonces, domingo es muy general, ¿sí? Muy general. Entonces, algunos hermanos escuchando, se aburre porque es muy general, ¿sí? Entonces, no podemos enfocar para algún hermano, ¿cierto? Por esta razón. Entonces, como comida también, nosotros solamente una comida nomás alimenta, se debilita nuestro cuerpo, la salud. Entonces, nosotros alimentamos diferentes comidas, porque por diferentes comidas tiene diferentes especies de alimentaciones, ¿no? Equilibrio diferente. Entonces, ahí puede mantener buena salud, ¿verdad? ¿No? Entonces, dentro de la iglesia también, hermano, igual. Y aún escuchando la palabra diferente. Como comida también. Sí, diferentes comidas, ¿no? Vitamina C, vitamina B, también, ¿qué más? Calcio, magnesio, todo, ¿no? Ya diferente. Solo una comida nomás usted si alimenta, se debilita, ¿verdad? ¿No? Igualito la vida de creencia también. Si usted viene a la iglesia también necesita escuchar, diferente. Pues algunos solo domingo nomás vienen. Entonces, también va a faltar, ¿verdad? ¿No? Solo domingo nomás viene. Además, algunos hasta domingo ya no vienen. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, y dentro de la iglesia, también nuestra iglesia, hay por eso diferentes cultos. Como especialmente los miércoles, por eso necesita, muy importante, ese diferente
clase de la palabra. Consideramos la mayoría son hermanos salvo entendieron. Por eso podemos enfocar, ¿en qué parte puede enfocar? Son hermanos salvos. Entonces, después de recibir la salvación, la vida de creencia, ¿verdad? ¿No? Sí, ahí podemos enfocar en compartir, por eso poco diferente que domingo. Luego los miércoles viene, también no es suficiente eso también. Por eso fuera de ese culto también hay otras reuniones, ¿no? Y casados, también casados, jóvenes muy aparte. Entonces diferentes grupos también necesitan, ¿no? Escuchar. Luego usted cuando viene a la iglesia también no solamente predica directo, ¿no? ¿Qué hace? A través de presentaciones, alabanza, luego testimonio, ¿no? Ahí también escuchando eso ya ayuda, alimenta. Pero cuando la iglesia no participa en estas cosas, no se puede escuchar, aprender, ni aprender a alimentarse bien. Entonces no alimenta muy bien comida, el cuerpo se debilita, también se enferma cuando llega algún virus, bacteria. Se enferma rápido, ¿cierto? Muy frágil. O sea, entre usted también alguien se enferma rápido, alguien cuando ya y calor, frío, entonces se enferma rápido, resfriado. Tiene que pinchar, ¿verdad? ¿No? Le duele, gasta. Espiritualmente también, algunos hermanos rápido se enferma, ¿sí? ¿Cómo hace? Bueno o sufre, bueno se preocupa, mucho ese, diferencia muy grave, ¿cierto? Pero algunos aún vienen problemas, situaciones, no mucho, tanto se mueve, ¿verdad? ¿No? Eso. Igual alguna persona se enferma, bastantes, depende del clima, depende de situaciones. Igual la vida de creencia. ¿Está escuchando bien, hermanos? Por eso miércoles sí o sí tiene que ya venir a escuchar. Amén. Amén. Yo domingo escucho, miércoles ya no. Va a enfermar, ¿verdad? ¿No? Espiritualmente. Fácilmente va a caerse tentaciones, pensamientos, cualquier situaciones. Ahora también algunos hermanos están llegando de su trabajo, corrense, corriendo, ¿verdad? ¿No? Correr, sí o sí, los miércoles. Luego, dentro de la iglesia, diferentes cultos, reuniones, es necesario, muy necesario, y participar. Hoy nosotros hemos leído el libro de Génesis, hemos leído. Entonces, historia Torre de Babel. Ustedes han escuchado, ¿no? Torre de Babel. Aquí la gente, si ellos se unieron, luego está edificando un Torre de Babel. Entonces, escuchando, ¿por qué eso quiere hacer? Edificar. Luego llegar hasta el cielo, ¿no? ¿Por qué eso quiere hacer? Leyendo, ellos hablan, ¿verdad? ¿No? El versículo 4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Entonces, ese torre, ¿por qué edificando la gente? Ellos poniendo un nombre, luego edificando alto, enorme, luego ellos quieren unirse, ¿verdad? No quiere ser esparcidos en todos lados, su lado, no quiere unirse. Entonces hoy en día también muchas iglesias intenta, ¿sí?, unir muchos hermanos, ¿verdad? ¿No? Dentro de la iglesia, sí, tanto desea mucha gente que venga, se une en la iglesia, ¿verdad? ¿No? Luego adorar a Dios, servir a Dios. Mucha gente desea, ¿cierto? Unir. Entonces, ustedes también, yo también, ¿no? Si nuestra iglesia también, deseamos mucha gente que venga a mi iglesia, luego junto uniendo con mismo corazón. ¿Qué queremos? Servir a Dios, ¿cierto? Por eso clave es cómo puede unir con mucha gente dentro de la iglesia. Entonces, la mayoría, ¿en qué manera quiere unirse muchas personas? Como igual que ahora, el Torre de Babel, ¿sí?
¿En qué manera ellos están haciendo? Una manera enorme, grandes, ¿sí? Espectacular, ¿verdad? ¿No? Igual, parecen también muchas iglesias, desean, ¿qué desean? Misma manera, que ambiente, una iglesia grandes, también muy bonitos. Entonces la gente viene a esa iglesia, algo hay, parece, porque es grande, espectacular, hasta ambiente, ya preparando la gente a esa iglesia, creo que hay Dios. Ahí uniendo, luego sirviendo a Dios, Dios va a escuchar, tal vez piensa. Cuando venga nuestra iglesia, sí, tal vez algunos se siente muy frío así y piensa nuestra iglesia. Usted también cuando llegaron a nuestra iglesia, ¿cómo se sintió? Sí, claro, la temperatura también poco frío, ¿sí? Nuestra iglesia, la temperatura, ¿sí? No hay calefacción, por eso poco frío. Pero también humanamente. Y no tanto como ve, ¿sí? De acercándose, luego conversando, ¿no? Eso es necesario, ¿verdad? ¿No? Sí. Pero cuando llegando usted también eso puede sentir poco, ¿verdad? ¿No? Entonces, algunas veces yo también visitando a otra iglesia muy diferente, ¿sí? Muy amable, se acerca besando, abrazando, luego, ¿no? Sí, y hay y recibe muy bien. Entonces yo también me siento muy bien, ¿cierto? Claro, eso también es necesario, ¿verdad? ¿No? Pero aún así, esa manera, ¿sí? Esa iglesia a Dios trabaja, Dios estando en ese lugar, y tampoco. Por eso esta noche esa parte quisiera compartir poco, ¿no? ¿Sí? A través de el Torre de Babel. Entonces la gente quería unirse, ¿verdad? ¿No? Luego con este Torre de Babel alcanzando hasta al cielo. Pero cuando Dios quería ver, ¿verdad? ¿No? ¿Qué está haciendo los hombres? Luego descendiendo, mirando, luego Dios vio. ¿Qué vio? ¿Qué vio? Aún ellos se unen, ¿no? Hace enorme ese torre de Babel, pero Dios ve, ay, no hay nada de Dios. No hay nada de ese corazón de Dios. Por eso aquí versículo vamos a ver. 8. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. Y dejaron de edificar la ciudad. 9. Por esto fue llamado el nombre de Elia Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces Dios quería ver, ¿verdad? ¿No? Los hombres, ¿qué está haciendo? Los hombres, ¿qué estaba haciendo? Edificando altos, ¿sí? Enorme, grandes, espectacular. Parece que eso muy bonito se ve. Entonces, de esa manera ellos uniendo no querían ser esparcidos. Pero cuando Dios bajando, mirando, ¿cómo vio? Aunque aparentemente ellos grandes, enormes, pero nada que ver, ¿verdad? No, Dios. Por eso esparció todos lados. Ahí se paró, ¿verdad? ¿No? Entonces, igualito, hermanos. Tal vez nuestra iglesia también quiere unirnos, ¿verdad? ¿No? Mucha gente ya viene invitando. Queremos unir mucha gente. Pero ¿en qué manera queremos unir y llamar a la iglesia? Igual que como Torre Babel, ¿no? Salones hermosos, grandes. Claro, eso ayuda, ¿cierto? Necesario. Pero hay grandes, bonitos, espectaculares. Pero ahí no hay Dios en vano, ¿cierto? Eso. Dios más desea, más desea. Tal vez una iglesia pequeña, una iglesia tal vez no es espectacular. Pero si en vez de esto más, ¿qué más? Sí,
recibiendo el corazón de Dios. Aún falta muchas cosas más, solo Dios confiando, sí, sirviendo. Ay, Dios me agrada, dice, agrada. Por ejemplo, hay mucha gente viene acá, sirviendo el Evangelio juntos en esa manera. Pero ahí no tiene corazón de Dios, ¿verdad? No, en el corazón de los miembros. No solamente confía en Dios, no hay Dios, ¿verdad? No solamente se ve esas maneras. Entonces, como también nosotros y también conocemos y predicando el Evangelio. Iglesia es, ¿verdad? No numeroso, muchos miembros grandes. Pero ahí no hay el Evangelio verdaderos. Aún grandes, enorme. Ambiente también parece muy espiritual. Humanamente también muy respetable, también amable. Pero si no hay el Evangelio verdaderos, ¿verdad? ¿No? Entonces, en sus corazones, aunque sirviendo, pero no hay la salvación en sus corazones. Sigue 1 año, 5, 10 años, tanto tiempos viniendo a la iglesia. Si no entiende muy bien sobre la salvación, sigue teniendo, tengo pecado. Entonces, esta persona, aún sirviendo muy bien, cuando deja este mundo, ¿a dónde va a ir, hermanos? Va al infierno, ¿cierto? Finalmente. Teniendo pecado, ¿verdad? No tanto sirviendo. Luego, iglesia grande, enorme, sirviendo. Sí, no, como no vale, ¿cierto? En vano es. Porque finalmente tiene pecado, va a ir a infierno, recibir la maldición de Dios. Por eso más importante, hermanos, ¿verdad? ¿No? ¿Qué es más importante? Dentro de la iglesia aún quiere unirse, ¿no? Mucha gente invitando quiere unirse. Una manera, sí, como humanas, como se ve, ¿verdad? ¿No? Enorme, grandes. Ambiente también parece espirituales ahí. Pero en esa manera Dios no puede trabajar, ¿verdad? ¿No? Si no puede estar. Por eso algunos cuando llegan a nuestra iglesia también, ¿verdad? ¿No? Sí. Ve, iglesia, ¿cómo se ve? Parece que los hermanos muy frío, ¿verdad? No, no tiene corazón de Dios. ¿Y por qué no es amable? ¿Por qué no puede hacer así, verdad? ¿No? Eso también es necesario, ¿verdad? Pero así en esa manera haciendo Dios, si Dios no hay, en nuestro corazón no hay Dios, no conecta con el corazón de Dios, eso tampoco Dios puede trabajar. Por eso aquí el Torre de Babel también. Fuera, mirando cómo se ve ese Torre de Babel. Grande, ¿verdad? ¿No? Luego, bonito, ¿sí? Luego, espectacular, ¿verdad? ¿No? Pero como Dios quería ver, no hay nada, ¿cierto? ¿No? Por eso esparció todos lados. Más importante en la iglesia, si solo unir el corazón de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, ¿verdad? ¿No? Sí, entonces Dios sí o sí va a trabajar. Sí, entonces esta noche aquí, leyendo una parte, Éxodo capítulo 32. Sí. Entonces, Éxodo capítulo 32, leyendo, ahí también el pueblo de Israel estaba debajo de monte Sinaí. Luego, como Moisés que sacó el pueblo de Israel de Egipto, Dios llamó, luego subió al monte Sinaí. Entonces, ¿cuántos días ahí Moisés estaba con Dios en el monte Sinaí? Muchos días, ¿no? 40 días, 40 noches. Entonces, mientras Moisés ahí estando con Dios, el pueblo de Israel estaba abajo. No sabe qué está haciendo arriba, ¿cierto? Entonces, tanto tiempo pasando, el pueblo de Israel se preocupaba. A nuestro siervo de Dios, Moisés, que sacó de Egipto a nosotros, no sabemos, está muerto, está vivo. Entonces ellos pensaban, algo está sucediendo, ¿no? Arriba. Pero ahora necesita. ¿Quién necesita? Un guía, ¿cierto? Para guiar a nosotros.
Entonces, ahí hablando, reclamando a Aarón, Aarón pidió, usted tiene oro, todo, ¿verdad? ¿No? Y trae. Luego hizo, ¿qué hizo? El becerro de oro. Luego habló, eso es nuestro Dios es que sacó de Egipto, ¿verdad? ¿No? Sí. Entonces, nuestro Dios es. Entonces, el pueblo de Israel, cuando Moisés y tardaba mucho tiempo en el monte Sinaí, pensaba, está muerto o está vivo. Por eso todo lado se preocupaba, todo pueblo de Israel. Entonces, no hay nuestro guía. Entonces, ¿qué hacemos? Mejor. ¿Qué mejor? Quería regresar a dónde? Egipto, ¿sí? Nuevamente, ¿verdad? ¿No? Entonces, rápidamente, para que no regrese, para que no sea esparcido, ¿no? Todo lado, sí, ahí Aarón hizo. Rápidamente, ¿qué hizo? Para unir una manera, el becerro de oro, ¿no? Eso es que luego dice nuestro dioses. Y nuevamente, el pueblo de Israel, ya adorando ese becerro de oro, eso nuestro dioses va a guiar, va a bendecir, va a proteger. Rápidamente ellos podían unirse, ¿verdad? ¿No? Pero ese becerro de oro no de Dios, ¿cierto, hermano? ¿No? Pero no de Dios. Una manera de unir, pero no es de Dios. Finalmente eso ya igual esparcidos. Deshace, Dios deshace. Entonces igual aquí poco Génesis, ¿no? Escuchando el Torre de Babel, sí, hermanos. Y así las personas quieren unirse. Pero en esa manera Dios no puede estar, ¿verdad? No puede estar ahí. En nuestra iglesia también, entonces, tal vez se ve humanamente. Hermanos, humanamente aquí quiere edificar, ¿verdad? ¿No? Sí, unirse entre los hermanos. Entonces, eso tampoco también Dios va a estar ahí, ¿verdad? ¿No? Aún necesario, pero como explicando, ¿no? Sí, no sé si puede entender esa parte. ¿Puede entender ese hermano, esa parte? ¿Estoy explicando bien o no? Mm. Sí, por eso nuestra iglesia también, hermanos, cuando viene a la iglesia, necesita, ¿sí? Solo a Dios. Dios tiene que ayudar a mí, uniendo con Dios, corazón de Dios, uniendo, aún tal vez falta humanamente, ¿verdad? ¿No? Se siente poco frío o falta. Pero en esta persona, en esa iglesia, Dios, y ahí estando juntos, va a trabajar, va a manifestar la obra de Dios. Y en nuestra iglesia, había en Corea una iglesia. Entonces, esa iglesia, en corto tiempo, iglesia creció, cantidad de miembros también. Luego, materialmente, el volumen de la iglesia también, en corto tiempo, muy rápido creció. Hasta televisión, en la noticia salió esa iglesia. Luego, tenía mucho problema en Corea por esas iglesias. ¿Por qué tenía problemas? Ellos capacitan a sus líderes, ¿sí? Capacitando líderes. Luego, ¿qué hace? Envía a otra iglesia envía. Entonces, enviando ese líder de su iglesia, enviando a otra iglesia, como fuera, no sabe nada de la Biblia, como fuera nuevas personas. Entonces, ese líder es llegando a otra iglesia, quiero creer, aprender la palabra. Entonces, una iglesia, un pastor mirando a esta persona, ¿sí? Le gusta, ¿verdad? ¿No? Se siente, Dios se está enviando, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? Aceptando, luego compartiendo la palabra, guiando. Entonces, ese líder, si como fuera que no sabe nada, como inocente y puro, acepta todo lo que está enseñando, guiando. Entonces, ese pastor ve a esa nueva persona, ¿cómo acepta? Como puro, inocente, ¿sí? Todos así. Obedece, sigue muy bien, ¿verdad? ¿No? Temprano viene, participa a cultos, luego pide, pastor, ¿qué voy a ayudar? ¿Qué necesita? Luego como echando. Entonces,
ese tipo de hermano cuando encuentra, ¿cómo ve ustedes? A ese hermano, muy buen hermano, ¿cierto? ¿No? Sí. Luego obedece muy bien, siguiendo a la iglesia, también muy espiritual, ¿verdad? ¿No? Aunque pastor no hablo, temprano viene, limpia cultos, ayudando, sirviendo juntos. Entonces, pastor mirando ese líder, pasando poco tiempo, da cargo. Porque sí, ese hermano tiene corazón, dando cargos y guía de zonas y diáconos, así da. Entonces, en esa iglesia, cuando tiene un cargo, desde ahí empieza a trabajar. ¿Qué trabaja? Transmite. ¿Qué transmite? Incredulidad. ¿Sí? Porque ya llegó un cargo, ¿cierto? Entonces, sus miembros confían a ese hermano muy fiel espiritual. Luego, ¿qué hace? ¿Qué transmite? Incredulidad. ¿Sí? Nuestra iglesia así es, problema, eso todo ya transmite. Luego, ¿qué hace? Divide la iglesia. Luego saca, todos los miembros saca de esa iglesia. ¿Lleva a dónde lleva? Su iglesia, ¿verdad? Su iglesia lleva a todos. Así deshizo mucha iglesia. Porque cuando ve, humanamente muy bueno, ¿cierto? ¿No? Humanamente. ¿Sí? Obedece muy bien, sujeta, echando todo el corazón, ¿ve? ¿Cierto? Pero cuando no ve ese corazón de Dios, ¿verdad? No se une con Dios, solamente se queda eso humanamente, buenos. Saluda bien, echa bien, obedece bien. ¿Sí? Pero cuando estando con Dios, Dios ve, ¿a dónde ve? ¿Afuera nomás ve Dios? Adentro. A ese hermano no es de Dios, ¿cierto? Entonces ese tipo de líderes también llega a nuestra iglesia, ¿sí? Nuestra iglesia llegando, como explicamos, ¿cierto? ¿No? Si nosotros después de recibir la salvación, ¿sí? Luego recibiendo la guía de la iglesia, nosotros, aunque no hay problema, nuestra iglesia, ¿qué hace? Guía a nosotros. ¿Cómo guía a nosotros? Interviene, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? ¿Usted también recibieron intervención de parte de la iglesia? De pastores, también de los líderes de la iglesia. ¿Intervenciones recibieron ustedes? ¿O nunca recibió intervenciones? ¿O también exhortaciones recibieron? Ya. Levante, yo aquí y después de recibir la salvación, llegando a la iglesia, a recibir exhortaciones de parte de pastor, misionera, de líderes de la iglesia. Exhortación. A ustedes, entonces ya váyanse. Yo, después de recibir la salvación, sigue llegando a nuestra iglesia acá, no recibí todavía exhortaciones. Levante la mano. De parte de pastor, misionera, no recibí exhortaciones. ¿A usted todos recibieron? ¿Cuándo yo exhorté a ustedes? Porque no me recuerdo. ¿Sí? Poco yo exhorto. ¿Sí? Normalmente seminaristas acá, los que viven en la iglesia yo exhorto. Pero ¿cuándo yo exhorté a ustedes? ¿Oh? ¿Cuándo? No me recuerdo. ¿Sí? Ya entonces aquí llegando a la iglesia, nuestra iglesia viene, sí o sí, iglesia que está Dios está junto en la iglesia, sí o sí va a llegar. ¿Qué va a llegar? Intervenciones va a llegar, ¿sí? Parte de la iglesia de Dios. En nuestra vida también, no toda la vida feliz, contento, no, ¿cierto? Llega bastantes situaciones. Si una parte Dios trabaja en nuestra vida para que se arrepienta nuestras vidas. Si cuando llega sufrimiento piensa, le duele en mi vida porque eso sucede. A Dios se está trabajando. Dios quiere hablar a mí algo, ¿cierto? ¿No? Igual, en la iglesia también, sí recibieron la salvación. Luego viene iglesia verdadera. Como hablamos, ¿no? Dentro de la iglesia Dios vive
con nosotros. Entonces, sí o sí, de parte de Dios, de la iglesia, del siervo de Dios, llega. ¿Qué llega? Intervenciones. ¿Le gusta a ustedes eso recibiendo? ¿Le gusta? Creo que no entendieron intervención, ¿no? Y más fácil, para que entiendan más, exhortación, eso mejor, ¿cierto? Ya parte de la iglesia, pastor, ¿sí? De la iglesia, llega. ¿Qué llega? Exhortaciones. ¿Usted le gusta o no le gusta? ¿Le gusta o no le gusta? No le gusta. No entendieron muy bien. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? No le gusta, ¿verdad? No exhortaciones, todavía muy niño, bebé, espiritualmente, es hermanos. Porque esa noche eso digo, ¿sí? Muchas veces la iglesia se acerca después de recibir la salvación. Luego tiene miedo de acercarse, ¿de quién? Especialmente de pastor. ¿Usted tiene miedo de acercarse a seminarista? ¿Usted tiene miedo de seminarista? Aunque él es siervo de Dios, futuro siervo de Dios, para ser pastor, evangelista. ¿Usted tiene miedo? No tanto. ¿Usted, si tiene miedo de acercarse de su guía de zona? ¿O tiene miedo? ¿Tiembla? ¿O hablar a su guía? ¿O llamar? ¿O consultar? Pero muy raro. Quiere acercarse del pastor, del siervo de Dios. Muy diferente. Tiene miedo. Cuando ve, quiere escapar. Oh, muy raro, ¿cierto, hermanos? Muy raro. Oh. ¿Por qué eso sucede, hermano, en la iglesia? Porque el pastor, siervo de Dios, exhorta. Exhorta. Por eso tiene miedo. Por eso cuando nuestra iglesia ya viene, entonces aún humanamente muy bueno. Usted ve en la iglesia, nuestra iglesia, humanamente no tiene problema. Bueno, excelente, que no falta nada, respecta bien, bueno. Pero en la iglesia, levanta, da cargo. En la iglesia, humanamente muy bueno, levanta, todo da cargo. ¿Usted cómo ve? No todo, no todo. ¿Sí? Parece que ese hermano muy bueno humanamente. ¿Sí? Pero iglesia no levanta, no da cargo. ¿Sí? Y ve, ¿a quién levanta en la iglesia? Dando cargo. ¿A quién? Aunque falta, sí, aunque falta, pero ve, ¿qué ve? Dios trabaja con este hermano. Humanamente no me gusta, carácter feo, así. Pero ve, qué raro, Dios y trabaja. Dios está con él. En ese caso, uniendo corazón de Dios, Dios le gusta, agrada a esta persona. Humanamente no me agrada. Pero se une corazón de Dios. Luego levanta, porque Dios agrada, ¿cierto? ¿No? Dios trabaja. Humanamente ese hermano a mí me gusta, porque me invita a churrasco. Humanamente a mí me gusta, me da pasaje. Humanamente ese hermano, ¿sí? Me da, ¿cierto? Mi gusto. Pero veo, ¿qué veo? Dios no hay. Dios no hay, muy raro. Dios no trabaja. Solo hay nomás humanos que buenos. ¿Verdad, no? Entonces, a mí me gusta, pero Dios no hay. ¿Cómo puede levantar? ¿Sí? Por eso esa iglesia, así, humanamente, ¿sí? Trabaja, sirve muy bien. Entonces, no hay Dios, no hay corazón de Dios. Levanta cargos, ¿cierto? Luego destruye. Luego sus miembros, todo ya lleva a su iglesia. Pues en corto tiempo creció bastante la cantidad de miembros, el volumen de su iglesia creció.
Pero nuestra iglesia viene, aunque viene, sirve muy bien humanamente, nosotros damos cargo. ¿Mm? Tal vez podemos dar, ¿cierto? Porque muy fiel parece. Pero después de dar cargo, ¿qué hacemos? ¿Mm? En la reunión, ¿qué hacemos? Hermano, qué raro, usted es muy bueno, pero Dios no trabaja. Usted es muy orgulloso, no entiende. ¿Por qué no entiende? Yo ofrendando bien, diezmando bien, toda la reunión participa, ¿cierto? ¿No? Pero orgulloso es porque Dios no trabaja. ¿Va a entender? No va a entender. Ese hermano va a entender, no va a entender. Pastor, ¿qué hice yo? Aquí yo robé en la iglesia, adulteré en la iglesia. No hice eso, porque soy orgulloso. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Ofrendé bien, serví bien, ¿sí? También yo hice bien, ¿cierto? ¿No? ¿Qué hice mal? Eso mal, eso. ¿Qué hizo mal? O eso está haciendo, eso. Debería salir, ¿qué debería salir? Tú verdadero, ¿verdad? ¿No? Y buenas cosas nomás sale. Por eso tu maldad, eso. ¿Puede entender, hermanos? Cuando los fariseos se acercó a Jesús, Jesús ¿qué dijo a los fariseos? Generación de víboras, así habló. Y los fariseos ¿qué mostraron ante Jesús? Ayuna, predica, luego ofrenda. ¿Sí? Aparentemente. Pero Jesús sabía. ¿Qué sabía? Adentro ¿qué hay? Mucha maldad, suciedades. Pues Jesús habló. Generación de víboras. Sí, muestra su fruto verdadero. ¿Verdad, no? Sí, muestra su fruto verdadero. Sí, cuando muestra verdadero, recién reconoce, ¿verdad, no? Ah, no soy bueno, ¿verdad, no? Yo necesito. Ahí va a entender. ¿Qué necesita? Ah, Jesucristo yo necesito. Ahí va a encontrar, ahí va a recibir. Pero los fariseos físicamente se acercan de Cristo, pero ellos aceptan o no aceptan es Cristo. O contra es Cristo. Contra Dios. Satanás. Por eso Jesús habló. Generación de víboras. Ese diablo y Satanás. Tal vez nosotros, ¿sí? No se reúne con Dios. No hay corazón de Dios en mi vida, en mi corazón. Tal vez se queda, ¿qué se queda? Como torre de Babel, ¿verdad? ¿No? Grande, enorme, espectacular. Dentro de la iglesia también, ¿sí? Se ve humanamente muy bueno. Humanamente muy bueno, ¿verdad? ¿No? Pero Dios no trabaja. Dios no trabaja. Esto, en vano. Qué pena. O esa miseria, ¿sí? Porque no sirve, ¿cierto, hermano? Una iglesia grande, enorme, mucha gente. Pero cuando pregunta, Señor, ¿cuántos años congrega? Toda la vida. Iglesia grande, enorme. Luego, actividad hecha, alaba, ayuna, todos. Pero Señor, ¿usted tiene pecado en su corazón? Sí, claro, tengo. Esta persona tiene pecado. ¿Sí? Dios hay, no hay con esta persona. ¿A dónde va finalmente? Al infierno. Maldición de Dios. En verdad, esa miseria. Qué pena. Por eso, cuando Dios descendió, vio ese torre de Babel, ¿qué hizo Dios? Esparció todos. Aunque ellos querían unirse, ¿verdad? No querían ser esparcidos, unir. ¿Sí? Esforzando, edificando, enorme, bonitos, lindos. No hay Dios en ese caso. En nuestra iglesia también igualito, hermanos. Tal vez poco falta, ¿verdad? No tan bonitos. Como alguno dice, cuando nuestra iglesia Misión Buenas Nuevas viene, ¿por qué no es amable? ¿Por qué no? Claro, eso también es necesario, ¿cierto, no? Sí. Pero aún poco falta. Pero más enfocar nuestra iglesia. ¿Qué parte enfoca?
solo en nuestro corazón se queda. ¿Qué se queda? Dios. Dios conectando con Dios. Dios va a guiar. Dios esa parte también va a ayudar, va a solucionar, solo confiando en Dios. Dios agrada. Luego, Dios en esta persona, en esa iglesia, trabaja, manifiesta. ¿Sí? Amén, hermanos. Amén, hermanos. Sí. Por eso esta noche leyendo, tal vez los hermanos también igualitos. Si no hay Dios en nuestro corazón, ¿verdad? ¿No? Otras cosas. Eso quiere edificar en la iglesia, la vida de creencia. ¿Qué manera? Buenas. ¿Qué parte? Humanas. ¿Sí? Humanos en la iglesia. Se queda, humanamente se queda buenos, ¿verdad? ¿No? Pero no hay Dios. Esa miseria es, hermanos, ¿verdad? Una miseria. Muchas penas, ¿verdad? Aquí nosotros leyendo una parte, hermanos, Efesios, usted tiene la Biblia, Efesios vamos a buscar. Capítulo 5, desde 1 voy a leer, el libro de Efesios, capítulo 5. Ya, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Aquí sale una palabra imitadores. Ya, imitadores, ¿qué es? ¿Qué quiere decir imitadores? De vez en cuando yo en mi casa, yo hago, ¿no? Tengo mi costumbre, forma de hablar ahí. De vez en cuando mi hija 은혜 me imita. Yo hablo igualito, no haga así ya. Entonces eso como para jugar, ¿cierto? Imita, forma de hablar. Entonces parece que igualito hace, igualito. Mi hijo Songo también. Cuando pregunta, hijo, ¿sabe? No, no sé. Entonces yo también de vez en cuando para jugar, ¿cierto? Sí, no sé. Songo me pregunta, no sé. No sé cómo imita, ¿cierto? Imita. ¿Usted también eso así juega de vez en cuando? No juega nunca así. Aquí imitadores. Sed pues imitadores. ¿Pero de quién? De Dios como hijos amados. Hermano, cuando usted viene a la iglesia, si ama a Dios, ¿verdad? ¿No? Ama. Le gusta a la iglesia, automáticamente imita. ¿A quién imita? Imita. ¿De quién? De Dios. Luego, de la iglesia. Luego, de siervo. Imita. Que le gusta. ¿Verdad? ¿No? Ama. ¿Verdad? ¿No? Quiere hacer igualito. Porque a mí me gusta. ¿Verdad? Un tiempo, es nuestra misión. Como el siervo de Dios, Pastor Ospa. Tiene una costumbre para predicar. Entonces, en la misión, todos los hermanos igualito habla. ¿De quién? Pastor. ¿Qué considera? Es siervo de Dios. Dios ha bendecido. Entonces, los hermanos desean. ¿Qué desea? Yo también. Igual que siervo de Dios, Dios me bendiga. Por eso, imita. ¿Qué imita? Igualito. Que no es aunque pastor, ¿cierto? Pero forma de hablar, ¿verdad? ¿No? Imita. ¿Sí? O algunos hermanos hasta sus vestidos. Pastor cuando ponga corbata color rojo, todo corbata. ¿Qué color? Rojo, sí. Pastor una vez saco, ¿no? Un estilo de saco pone, ¿qué quiere hacer? También igual. ¿Verdad, no? Pastor cuando pone un tenis, misma marca, todo ya mismo ya tenis también desea. Y todo quiere. ¿Y por qué quiere imitar? Ama, agrada, ¿cierto? Agrada, le gusta. Pero entonces aquí leyendo, sed
pues imitadores de Dios como hijo de amados. Obligando, tiene que imitar, ¿sí? Tiene ya límite eso, obligando. Pero voluntariamente desea, ¿sí? Como siervo de Dios, como Dios. El Dios intenta, ¿qué intenta? ¿Qué intenta? ¿Qué imita? ¿Usted sabe qué imita aquí a la iglesia? ¿Qué agrada a la iglesia? ¿Mm? ¿Qué agrada aquí de Dios, de la iglesia, de siervo? ¿Qué imita? Creo que usted no ama, no agrada a nuestra iglesia. No iglesia creo que no agrada, no le gusta. ¿Mm? Pero iglesia verdadera, después de recibir la salvación, tiene corazón de Dios. Ustedes se han experimentado amor de Dios, la gracia de Dios. Entonces, voluntariamente desea. ¿Qué desea? Imitadores. ¿De quién? De Dios, de la iglesia, de siervos. Y nosotros viajamos en bastante diferentes países, diferentes ciudades. Luego organizamos con los pastores, ¿verdad? ¿No? Pastores. Entonces, cuando viajando a otros países, misionero de tal país, invita comida, ¿cierto? Luego, ¿qué tipo de comida también nos invita? Invitó, primera vez yo comí. Oh, riquísimo. Ya, riquísimo, ¿verdad? ¿No? Aprendimos. ¿Qué aprendimos? Así cocina. Si luego, ¿cómo hace? Invita perdón, autoridades. Entonces, cuando ve las autoridades, ¿sí? Respecta, recibe bien, hasta comida, ¿cierto? Abre. Luego ayuda también para que abra la puerta del Evangelio. Entonces, nosotros también, regresando a Bolivia, copiamos. ¿Qué copiamos? ¿No? O imitar, ¿qué imita? Misma comida, ¿cierto? Primeramente en mi casa practica, ¿cierto? Sale bien, no sale. Luego practica, sale bien, ya invitando, ¿no? A autoridades. ¿Por qué imitamos nosotros? Agrada, es bueno, beneficioso, aprovechoso, ¿cierto? ¿No? Ayuda mucho en nuestra vida. Por eso aquí, ya Efesios justo, versículo 1, hemos leído capítulo 5, ¿no? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Versículo 2. Y andad en amor con también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor y fragantes. Entonces, cuando saborea, ¿sí? Ese amor del Señor es Cristo, ¿no? Es Cristo, ¿qué vida mostró a nosotros? Es Cristo. Aquí explica el versículo 2, ¿verdad? ¿No? Que dice, andad en amor. ¿Cómo? También Cristo nos amó. ¿En qué manera nos amó? Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor y fragantes. Entonces ustedes, después de recibir la salvación, en el principio no sabe muy bien, pero ya poco a poco saborea, recibe ese amor del Señor Cristo. Va a imitar. ¿Cómo va a imitar? Como es Cristo, sacrificio. Como es Cristo, entrega su vida mismos, igualito nosotros. Así viviendo, ¿es Cristo sufrió? ¿Es Cristo fracasó? ¿Es Cristo perdió todo? No, al revés. Dios levantó Jesús, ¿verdad? ¿No? En el mundo todo que vea. Luego Dios ha bendecido, ¿verdad? ¿No? Igualito. Usted viene a la iglesia, ¿sí? Recibiendo ese amor del Señor Cristo, si le gusta,
Imita. ¿Qué imita? ¿Cómo es Cristo entregando mí mismos sacrificios? Entonces va a sufrir, va a fracasar. Levanta. Dios todo bendice. Amén, hermanos. Pero ¿por qué no imita? ¿Sabe por qué no imita? ¿Mm? ¿Por qué no imita? Hermanos. ¿Mm? ¿Sabe eso? Y Satanás se engañó. No es bueno, no es bueno. Tú vas a sufrir, tú vas a perder. Engaña al revés, hermanos. Entonces, mientras escuchando ese engaño de Satanás, aún viene a la iglesia, ¿verdad? ¿No? Luego escucha la palabra, ve el amor del Señor. Luego la gracia de Dios. Y ve, ¿cierto? Pero ¿qué escucha? No mete tú dos patas en la iglesia. Una pata ahí nomás en la iglesia, otra pata afuera. No echa todo 100%, tú vas a perder, ¿sí? Pero ve, ¿qué ve? La gracia, la obra, todo ve. Pero escucha la voz de Satanás. Aún viene, pero ¿qué vida lleva? ¿Qué vida lleva? ¿Imitadores de Dios? No. Y su propia vida, ¿sí? Sus propios colores. Aún 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años viene, pero no puede ver color del Señor. No puede ver, ¿sí? Ese imitador de Dios. Porque ¿qué tiene? Su propio color muy claro tiene. Su propio, nunca cambia, pero viene a la iglesia. Versículo 3, vamos a ver, hermanos. Ya, sí, ya, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Como hablando nosotros imitadores de Dios, ¿verdad? ¿No? El libro de Hechos leyendo, primeramente sale una palabra cristiano. ¿Han escuchado cristiano? ¿Han escuchado? ¿Qué quiere decir cristiano? ¿Usted es cristiano? ¿A usted cristiano? ¿Qué quiere decir cristiano? Eso es imitadores. Después de recibir la salvación, igualito que es Cristo, lleva esa vida. Por eso la gente mirando, ya mira, este fulano, ¿verdad? No, es nuestro amigo, pero él es cristiano. ¿Qué quiere decir? Es Cristo manifiesta en él. Por eso él no lleva su vida. ¿Qué vida lleva? La vida de Jesús. Por eso se llama cristiano. Ese es el significado verdadero cristianos. Dentro de nuestra iglesia también hablamos. Somos cristianos, así hablamos. ¿Usted es cristiano? ¿Cristiano verdadero? En el tiempo, libro de Hechos, así muchos hablaron. Su apodo cristianos, imitadores de Jesucristo, igualitos. Jesucristo manifiesta su vida. Pues aquí leyendo versículo 3, ¿verdad? ¿No? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Que no se acerca de esto, tampoco ya habla estas cosas, dice, ¿cierto? ¿No? Ya 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Luego, versículo 5, ¿sí? 6, leyendo, ya. El versículo 7. No seáis, pues, partícipes con
Dios. Porque explica 4, 5, 6, inmundicia, avaricia, fornicación, ¿verdad? ¿No? Que no participe, ¿sí? Con ellos, dice. Ya, 8. Ya, 8 muy importante. ¿Ustedes pueden leer? Ya, 1, 2 y 3. Sí, porque en otro tiempo éramos tinieblas. Ya, éramos tinieblas, ¿qué quiere decir? Andamos, ¿en dónde andamos? ¿Mm? Pecaminosa, ¿cierto? Luego también tinieblas, oscuridad, así estábamos. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué dice? Más ahora sois luz en el Señor. Aquí habla en tinieblas, luego otra palabra, en luz. Sí, eso ya quisiera hablar. Ya el versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Ya 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, reprenderlas. Así dijo. ¿Qué quiere decir? No participe en las obras de infructuosa de las tinieblas. No participar de esa obra. ¿En dónde? En tinieblas, oscuridades, eso. Sino más bien, ¿qué hace? Reprenderlas. El pastor, ¿qué quiere hablar esa noche? Dice, no puedo entender. ¿Qué quiere decir? En vez de participar en la obra de tinieblas en la iglesia, mejor. ¿Qué mejor? Reprender, ¿qué quiere decir reprender? Intervenciones, intervenir, exhortar. Pero lamentablemente en la iglesia, ¿en dónde participa? En las tinieblas. ¿Qué quiere decir? Aquí poco más explica. En tinieblas, vamos a ver el versículo 12. ¿Qué es la obra de tinieblas? Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, es secreto. ¿Qué quiere decir en la obra de en tinieblas? ¿Qué quiere decir? Secretamente, secreto. Que no anda en la luz. ¿Sí? Hablando que es, cuando viene a la iglesia, hermano, muchos critican, ¿verdad? ¿No? Murmura. ¿En dónde critica, murmura ustedes? En el púlpito aquí critica, murmura. ¿En dónde entonces critica, murmura? No sabe, no sabe. Secreto, ese participe de la obra de tinieblas, hermanos, no de Dios. Pero ustedes, ¿le gusta eso o no le gusta eso? ¿Por qué en secreto? ¿Por qué eso hace? Aquí la Biblia participa, no participa en la obra de tinieblas. No participa, dice, ¿verdad? ¿No? Porque no es de Dios, no agrada. Pero lamentablemente, cuando viene a la iglesia, ¿sí? Cuando ve algunas situaciones también en la iglesia, o fulanos, hermanos salvos, critica, murmura, queja. ¿En dónde eso hace? ¿En dónde hace? Es secreto, dice. Eso es, no es de Dios, dice. Mejor, ¿qué mejor? ¿Qué mejor? Reprenderlas, ¿sí? Amén, hermanos. Mejor, ¿qué hace? Reprender, exhortar, intervenir.
en la iglesia, ¿verdad? ¿No? Eso de Dios dice. Eso haga, eso. Cuando eso hace, sí que sucede, ya vamos a ver, ¿no? Ya el versículo 13. 13 ustedes pueden leer, ¿verdad? ¿No? Ya encontraron 1, 2 y 3. Amén, hermanos. Muchos hacen en la oscuridad, en secreto, ¿m? Cuando ve incomodidades, cualquier cosa que sucede en la iglesia. ¿M? Pero eso no de Dios, dice. ¿M? Mejor, ¿qué mejor? Andar en la luz es reprender, exhortar. ¿Sí, hermanos? ¿Puede entender eso? Entonces usted en la iglesia hace obra de, participa en la obra de tinieblas o hace participar en la luz. ¿Puede entender eso? Esa pregunta. ¿Qué hace? Dios dice mejor reprender, exhortar, ¿verdad? ¿No? Entonces, tú eres pecador, tú eres orgulloso. Así exhorta ustedes en la iglesia. Secretamente así hace. Porque no he visto, ¿cierto? ¿Cómo hace? Oh, en la iglesia, usted es orgulloso, ¿verdad? No, no es de Dios. Usted va a recibir maldición de Dios porque vive así, ¿verdad? ¿No? Mira, 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 ¿qué pasa? ¿Por qué pastor exhorta? Mira, mira, así, todo sabe, no sabe. ¿Sabe, no sabe? Y sabe, pero las obras tinieblas en secreto hace. ¿Cómo hace? Hermano sabe eso, eso. Hermano, eso sabe, eso. En la iglesia eso sucedió, eso. ¿En dónde hace? En las tinieblas. Tinieblas. Si no participa, hermano, eso es no de Dios. Es de Satanás, dice Satanás. Satanás usa estas personas. Pero al revés, ¿qué hace? Reprender, exhortar. ¿Verdad? ¿No? Eso de Dios. Aquí está escrito, ¿cierto? Cuando exhorta, ¿qué pasa? ¿Qué sucede en la iglesia en su vida? 13. Más todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, declara, ¿sí? Declara, cambia todo. Eso está hablando, ¿sí? Usted tiene libro de Proverbios, Proverbios capítulo 6. Usted tiene el libro de Proverbios capítulo 6, el versículo 23. El versículo 23. El libro de Proverbios capítulo 6 y 23. ¿Ya encontraron? Aquí está, aquí, adelante, sí, mejor. Ya, ¿ustedes pueden leer? Ya, ¿está cansado o tiene hambre? Ya, punto, vamos a leer. Ya, 1, 2 y 3. Aquí está otra vez sale de reprensiones. Ya, cuando exhorta, ¿sí? En la iglesia, interviene en la iglesia, ¿verdad? ¿No? En nuestra vida. ¿Eso qué es? Dice, la vida. Salva, salva, salva. Pero en vez de exhortar, reprender, ¿qué hace? En la oscuridad, secretamente, ¿sí? Eso mata,
destruye, que es diferente. Aparentemente igual parece, ¿cierto? ¿No? Murmura, queja, critica. Y también exhortaciones aparentemente pasa igual, ¿cierto? ¿No? Pero ¿en qué lugar hace eso? En la oscuridad, en secreto o en la luz hace. Su resultado totalmente ya diferente. En secreto hace, ¿qué hace? ¿Qué sucede? Destruye todo, mata. Pero cuando en la luz hace, exhortando, da. ¿Qué da, hermanos? La vida, la vida. Entonces, hermanos, ustedes vienen a la iglesia, ¿sí? Entonces, destruye o da vidas. Usted no le gusta, viene a la iglesia, es intervenciones, exhortación, no le gusta, esta persona es verdad, hablando, ¿no? No entendió muy bien el corazón de Dios. Porque algunos exhorta en la iglesia, ¿qué hace? Cuando la iglesia exhorta, se cierra. Ya no quiere venir a la iglesia. Espiritualmente muy niño todavía. Estas personas no sabe, eso me va a salvar, eso me va a dar la vida. Pero algunos hermanos al revés, no me gusta acá, no me gusta. ¿Hasta cuándo voy a escuchar eso? Hermano, cada vez escucha, da la vida. Cada vez dando la vida, ¿usted qué desea? Mejor, ¿cierto? ¿Dónde hay exhortación? Acercándose. Pero muchos al revés, ¿a dónde quiere ir? Donde no hay intervención, donde no hay exhortación, luego ¿a dónde va? ¿Dónde? En la oscuridad, en secreto. ¿A qué le gusta? Que no hay esa exhortación. Dentro de la iglesia también se nota, algunos hermanos se van. ¿A dónde se va? ¿A dónde está? En rinconcito, ahí está, en la oscuridad. Muy raro. Mismo corazón, ahí está, ahí, todo está ahí. Ahí. Los que está, le gusta, ¿qué le gusta? La luz. ¿Sí? Dios viene a la luz. Aún me exhorta, yo necesito. ¿Sí? Eso me va a dar la vida. Luego se acerca, viene. Luego ve, Dios trabaja en esta persona. Amén, hermanos. ¿Sí? Por eso, ¿cómo explicamos? ¿Usted tiene miedo de acercarse de seminarista? ¿Usted orina acercarse de su guía de zona? ¿Temblando orina? No, no tengo miedo. Pero cuando quiere acercarse del pastor, luego también misionera, ¿cómo se siente? ¿Quiere venir? No quiere venir. ¿Quiere venir? No quiere venir. ¿Quiere venir? ¿Cuándo vino a mí? ¿Usted cuándo se acercó? ¿Y por qué no quiere eso? Satanás sabe, diablo sabe. ¿Sí? Le gusta oscuridad en secreto dentro de la iglesia. Que Satanás quiere usar a esta persona. Por eso engaña, tiene miedo, no vaya. Exhortaciones, intervenciones. Así. Luego, mejor, en la oscuridad, en el secreto hay. ¿Sí? Hermanos, aparentemente es bueno eso, en secreto, en la oscuridad. Como hablamos, humanamente, muy buenas personas en la iglesia. ¿Sí? Atiende bien, amables. Humanamente muy bueno. Pero Dios no hay. Esa miseria, hermanos. Que Dios no trabaja. ¿Cierto, hermanos? Mejor, ¿qué mejor? ¿Qué mejor? Vivir en la luz, ¿verdad? ¿No? Sí, en la iglesia cuando ve, no es de Dios en mi vida, iré ante la luz, iré ante la iglesia, iré ante el pastor.
Si me exhorta, me reprende, recibiré, me va a dar la vida. Así acercándose. Amén, hermanos. Sí. Usted también esa vida lleva, dice, lleva la Biblia. ¿Cierto? Así está escrito en la Biblia. O esta noche está entendiendo bien o no. No participe, dice así. ¿Mm? No participa. ¿Qué cosa no participa? Dice Dios. Obras, oscuridades. Eso no participa porque va a destruir Satanás. Luego, hace, dice. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ofrenda bien. Luego, sujeta bien. ¿Eso habla? Es bueno, ¿cierto? Pero la Biblia no habla. Mejor hace, ¿qué hace? Reprender, exhortar. Eso da vida. Da. Muchas veces en la iglesia, nuestra iglesia, sí, recibiendo corazón de Dios, luego uniendo con Dios, con la iglesia, ese hermano hace, pero falta mucho en la iglesia, ¿cierto? ¿Usted quién exhorta a ustedes? ¿Quién exhorta? ¿No exhorta? Ya vamos a buscar Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Sí, ya Hebreos capítulo 12, de este versículo 1 voy a leer. Ya voy a leer. Por tanto, nosotros también, teniendo de alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por y adelante. Pues después de recibir la salvación, ¿sí?, para llevar esa carrera, llevando ese evangelio con la iglesia, con el siervo de Dios, sí o sí va a haber esas situaciones, como muchos testigos que más antes de nosotros también siguieron después de recibir la salvación, que dice, despojémonos de todo pesos y del pecado que nos asedia. Que llevando ese el evangelio, esa carrera, ¿verdad? ¿No? Después de recibir la salvación, llega, dice, ¿qué llega? Sí o sí va a llegar. ¿Qué llega? Peso llega, peso. Y luego, pecado, dice. Pero eso, ¿qué hace? Despojémonos, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo despojamos eso? A través de nuestro Señor es Cristo, ¿verdad? Ese peso también, ese pecado es Cristo. ¿Limpió o no limpió? Oh, nuevamente, porque llevando ese el evangelio va a llegar, dice, como nuestros testigos antes de nosotros también. Eso, así avanzaron. Versículo ya 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, mirando, ¿sí?, nuestros ojos al Señor, ¿verdad? ¿No? Sí, mientras llevando ese evangelio, esa carrera, va a llegar pesos, cargas, ¿verdad? ¿No? Hasta pecados. Pero a través de nuestro Señor Cristo, que hasta ese peso, ese problema, ese pecado, todo ya es Cristo. ¿Limpió o no limpió? Limpió nuevamente. ¿Ya aprendieron cómo va a despojar? Y carga, peso llega, ¿cómo va a despojar? Mirando nuestro Señor Cristo, ¿verdad? ¿No? Por eso es Cristo murió en la cruz. Luego es Cristo limpió, perdonó, ¿verdad? ¿No? Todo ya solucionó, me ha dado, ¿cierto? Mirando es Cristo, despojamos, luego nuevamente andamos, ¿cierto? Sí, ese camino.
El versículo 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Luego, el versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. El 5, y habéis ya olvidado la exhortación, que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Luego ya sale, ¿qué sale? Exhortación sale. Reprender otra vez, ¿verdad? ¿No? Luego, cuando ustedes se ve, mientras llevando esa carrera, es el evangelio, ¿verdad? ¿No? Con la iglesia, con el siervo de Dios, también llega peso, carga, ¿cierto? Se cansa, ¿verdad? ¿No? Hasta también llega tentaciones, todas las cosas. Entonces, ¿cuándo se cae? ¿Sí? ¿Cuándo llega cansancio? Entonces, aquí ve el versículo 5, llega y leyendo, y habéis ya olvidado la exhortación, que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Cuando ve en nuestro camino, ¿cierto? Exhortaciones, disciplina, no desmaye, ¿verdad? ¿No? Cuando recibe reprendidos. ¿Por qué dice la Biblia? Ya versículo 6. 6, ¿ustedes pueden leer? 6. Ya, 1, 2 y 3. Aquí mire. El Señor, ¿y a quién exhorta? Dice. Ama. Luego hasta azote más grave, ¿cierto? No solamente exhortación, no solamente exhortar. ¿Hasta qué hace? Azota. ¿Qué es azota? Y chicotea, ¿cierto? Más duele, ¿verdad? ¿No? Más duele. El Señor eso hace. ¿A quién hace? Dice. Ya ustedes a su hijo azota, reprende, cada segundo exhorta, ¿cierto? Luego, cuando ya más grave, chicotea hasta azote, ¿verdad? ¿No? ¿Ustedes azota a mi hijo Songo? ¿Usted azota? ¿Por qué no azota? ¿Oh? ¿Oh? Porque su hijo no más azota. Porque aquí dice, el Señor, ¿por qué azota? Porque su hijo no más azota. Otro hijo de la calle nunca ya exhorta. ¿Verdad, no? Ya, no es su hijo. ¿Usted por qué exhorta? ¿Por qué azota? Es en vano, ¿no? Que no ama, no ama. Entonces, ¿a quién azota? A su hijo ama. ¿Verdad, no? Sí o sí. Mientras criando mi propio hijo, no siempre da buenas cosas, no siempre habla bonito. Sí o sí exhorta, sí o sí. Amén, hermanos. Pero no solamente exhorta, ¿qué hace? Azota. ¿Usted azotaron? ¿Azotaron? Muy malo ustedes, muy malo. Oh, pero no es malo, ¿sí? Eso es normal, dice. Según la Biblia, eso es normal. Hermanos, usted recibió la salvación, luego congrega la iglesia Visión Buenas Nuevas. Si es hermano, salvos verdaderos, si viene a la iglesia, ustedes imita. ¿Qué imita? ¿Qué imita? ¿Qué imita? De Dios, de Dios. Dios exhorta.
Luego azota. ¿A quién azota? A su hijo, hermanos. Ama. No quiere ver que fracase, sufre. Entonces en la iglesia, ¿quién puede exhortar? Aquí hay su hijo, aquí en la iglesia. Hermano Gregorio, aquí está su hijo. ¿Mm? ¿Ustedes en la iglesia aquí tienen su hijo? ¿Mm? ¿A quién exhorta la Biblia? Que ama, ama. Pero no hay su propio hijo ahora, ¿cierto? ¿Quién va a exhortar en la iglesia? ¿Mm? Imita, se une el corazón de Dios, único, único que se une con Dios, que no es hijo ustedes, no es mi hijo, ¿cierto, hermanos? Pero ¿quién puede llevar esa vida? Imitadores de Dios, ¿quién puede hacer que se une con Dios por el corazón de Dios? Hace. Ay, no quiero porque no es mi hijo. ¿Por qué yo hago eso? Pero se une el corazón de Dios. Luego, ¿qué hace? Exhorta. Luego ve, más desvía, azota. Grave, grave. Azota, ¿verdad? ¿No? Aquí versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplinas? Versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos, hermanos. Si recibieron la salvación ustedes, si se une corazón de Dios en su vida, ¿verdad? ¿No? Y sí o sí, esa manera en la iglesia disciplina, exhorta. Claro, sí, Dios camina, bendice también, sí, exaltando. Sí, ¿verdad? ¿No? Ya Dios está trabajando. Pero cuando ve también, participa. ¿En dónde participa? En tinieblas participa. Entonces ese de Satanás, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? Recibiendo, uniendo corazón de Dios. ¿Sí? Reprenderlas, así dice. Exhortar. Pero sigue participando en tinieblas. ¿Qué hace? Que solo habla, no hace caso. Con palo, ¿cierto? Suena. Azotar. Cuando recibe eso, no desmaye, dice. ¿Por qué no desmayes? Soy verdadero. Hijos, ¿entiende, hermanos? Dios me ama. Igual, algunos hermanos así hace a ustedes, no desmaye, no cierra. Luego, ¿qué hace? Soy hijos. Soy hijos. Verdaderamente me ama. ¿Verdad, no? Pero algunos solo participa. ¿En dónde participa? Solo se queda humanos de la iglesia. Humanos. Muy cómodo. Sí, humanos. No participe. Esa noche, hasta aquí nosotros compartimos. Oraremos, hermanos. Esta noche oraremos. Primero voy a orar, luego 3 en 3. Nosotros oramos. Hoy día es culto de oración. Entonces, primero voy a orar, luego 3 en 3 oraremos. Dios Padre, esa noche escuchamos la historia de Torre de Babel. Humanamente es grande, es enorme, espectacular. Entonces los hombres en esa manera querían unirse, no quieren ser esparcidos, aparentemente buenos, grandes.
parece que ahí Dios va a trabajar. Pero cuando Dios quería ver, luego descendió y vio. No había nada de Dios, lejos de Dios. Dios esparció todas las personas. Dios Padre, nuestra iglesia también. Humanamente tal vez se ve muy bonitos, lindos, pero Dios dijo, no participes en la obra de tinieblas, aunque necesario tal vez buenos humanamente, pero en esa manera Dios no va a trabajar, dice. Mejor, ¿sí?, en la luz andando. Y reprenderla, dice, exhortar por el corazón de Dios. Cuando la iglesia ve algunas cosas no de Dios, las obras de tinieblas, en vez de participar, mejor reprenderlas, exhortar. ¿Sí? Cuando exhorta ante la luz, todo va a cambiar. Luego va a vivir, va a dar la vida. Nuevamente, andando ante Dios, uniendo con Dios, luego va a ver la vida, nuevas vidas, la obra de Dios. Nuestra iglesia también. Tal vez mucho tiempo nosotros quedamos en la obra de tinieblas. Pero esa noche escuchando ya no queremos más participar. Mejor nosotros andaremos en la luz. Acercaremos de la iglesia de Dios, de siervos. Tal vez mi vida no está bien, no es correcto y hace exhortaciones. Disciplina, me ama verdaderamente. Por el amor del Señor me guía, me hace. Estoy muy feliz. Soy hijo verdadero. Soy miembro verdadero de la iglesia. Aquí Dios vive verdad. Hay nosotros recibiendo, aprendiendo. Ese tiempo estamos comprando un nuevo lugar. Necesitamos Dios. Dios también está guiando a nosotros y conociendo un colegio. El precio también. Dios está bajándose. Dios Padre, esta vez queremos comprar ese colegio. Dios nos va a ayudar. También se ve, ¿verdad?, muchos pesos, un monto muy elevados, también diferentes situaciones. Pero nosotros queremos mirar a Dios, como dice, otra vez confiando en el Señor, como es Cristo murió por nuestro pecado. Nos ha dado esta salvación, luego nos protegiendo, dando su sabiduría, su guía. Mirando a Cristo, todos superamos, despojamos ese peso y carga, porque el Señor está con nosotros. Se compra del colegio, también el Señor nos dará. Nosotros, uniendo con el corazón de Dios, de la iglesia, compraremos. También Dios Padre, mañana el día jueves realizaremos y talleres para evangelizar, para los guías de zonas, también subguías, sus matrimonios. Queremos avanzar. ¿Cómo va a guiar, transmitir a nuestros miembros de cada zona? Primeramente, el matrimonio de guía, subguía de zonas, uniendo con la iglesia, con el siervo, con el corazón de Dios. Transmitiremos, llevaremos. Entonces, cada zona, los miembros van a ver la obra de Dios. Dios Padre, si este mundo, ¿verdad?, no es fácil, tantas tentaciones, situaciones, problemas. Nosotros, pero confiamos en el Señor, con la iglesia, con el siervos, juntos andando. Dios nos va a dar su gracia. Esa noche mientras orando nosotros a Dios, Dios va a escuchar. Luego toda nuestra oración Dios va a cumplir. Gracias a Dios. Oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén.